Hola, muy buenos a todos y sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Consuma Conciencia Podcast. Hoy estamos con Ruth Jaramillo, directora del Teatro Santander y gestora cultural. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola Don, muchas gracias por esta invitación. Este año eres directora del teatro, pero anteriormente el año pasado, si no estoy mal, eres la gestora cultural, aunque había otra persona que estaba encargada de la dirección. No, el año pasado teníamos un director ejecutivo y artístico que era Edwin Roa y yo era asesora de programación, o sea, yo estaba encargada de diseñar junto con Edwin la programación de los de top del año, que fue la programación de los 400 años de fundada Bucaramanga en el Teatro Santander. Además, me encargaba de todas las negociaciones con las compañías y los artistas que invitábamos. Entonces, digamos que yo estuve como detrás de la programación el año pasado. Y este año ya viene siendo la directora ya del teatro. ¿Qué tal? ¿Qué se siente ser la directora de un teatro tan hermoso? Aunque hoy estemos también en el Teatro Escuela, que es una bellísima box en la que ya he tenido la oportunidad de grabar en dos veces anteriores. Estoy muy agradecido de volver a estar acá otra vez, estar contigo, que eres la directora. Dime tú qué tal es estar aquí, ¿no? Que sea tu casa, tu segundo hogar. Porque me imagino que trabajar acá debe ser como un segundo hogar. Pues más bien un primero. Sí, también se Sí, me ocurrió diciéndotelo. más bien un primero. Bueno, yo me siento absolutamente privilegiada de haber tenido la oportunidad este año de dirigir, ser directora encargada del Teatro Santander. Realmente el teatro en este momento en el país es digamos que el tercer teatro más importante y además es un teatro absolutamente bello, o sea, nuevo, y en los 4 años y medio que lleva operando, pues realmente se ha caracterizado por manejar una programación diversa y de altísima calidad. Entonces, para mí es un honor, un privilegio dirigir el Teatro Santander y además estar este año en el que empezamos a operar el Teatro Escuela. O sea que ya, digamos que ya empieza a ser como un complejo de teatro, ya no solamente es una gran sala para 912 personas, sino incluimos esta fantástica Black Box en donde estamos ahora, que es un espacio multifuncional, multiformato, que podríamos decir es un teatro de cámara con capacidad, dependiendo de cómo lo manejemos, para entre 140 y 200 personas. Entonces, pues nada, yo me siento feliz y cuando digo que no es mi segundo hogar sino el primero, es cierto, o sea, tenemos mucho tiempo, o sea, tenemos que estar la mayor parte del tiempo en el teatro. Este año yo creo que nos pasamos porque vamos a programar entre lo que ya se hizo y lo que viene 154 eventos y de pronto más. Quiere decir que es una programación muy robusta. Además, una programación que esperamos que se recuerde por la calidad, por la diversidad y también por haberle abierto las puertas del Teatro Santander a las compañías artísticas locales. Entonces, pues yo feliz. Este es mi primer hogar en Bucaramanga y el equipo del Teatro Santander que sé que van a ver esta entrevista, pues el equipo es mi familia. Y feliz. Sí, la verdad es gratificante. De hecho, tuve el placer de hacer las prácticas aquí el semestre pasado. Y es muy lindo tener que venir aquí a observar todo el proceso en el que se construye una obra, una pieza, es divino y también imagino el hecho de trabajar aquí, porque lo que te digo debe ser una experiencia hermosa. Y pues ya siendo tú aparte, cuando cada vez que va a comenzar una obra tú sales y dices, queremos que la ciudad se apropie del teatro y eso es lo que también he venido pensando, porque muchas veces me doy cuenta de que con los artistas pasa que empiezan a crecer también cuando la gente se apropia de su proyecto. Ahora, si como bumangueses y como santanderianos empezamos a apropiarnos de este teatro, que es una casa cultural grandísima en la que estamos día, semana a semana, 3, 4, 5, a veces hasta casi todos los días hay funciones aquí. Empezamos a apropiarnos de esta casa cultural tan grande y tan rica, hacerlo nuestra porque realmente es de nosotros. Imagínate la calidad de vida de las personas, ¿sabes? Porque esto transforma vidas. Claro Los que teatros sí. transforman. Bueno, literalmente este es un teatro de todos y todas las bumangueses.
Este es un bien de interés cultural y la Alcaldía de Bucaramanga, el Ministerio de Cultura y algunas empresas privadas pues han invertido recursos muy importantes para lograr que el Teatro Santander hoy sea un referente de calidad a nivel nacional e internacional. Entonces, sí, es de todas y todos los bumangueses, por lo que te digo, es un bien de interés cultural de la ciudad. Por ello, hemos hecho especial énfasis este año en que la gente lo sepa y lo considere parte de su vida. Mi invitación siempre que tengo la oportunidad de hablar con el público es decirles que por favor hagan del Teatro Santander parte de sus vidas, porque además tiene el público de Bucaramanga el privilegio de contar con un espacio tan bello y además con una programación de calidad permanente. Entonces, pues sí, esperamos que lograrlo. Ya vemos que la gente está viniendo, se está enterando. Hemos agotado varias funciones este año, el año pasado también tuvimos una programación de excelente calidad, tuvimos mucho público, se hicieron muchas cosas. Entonces sí, este es un espacio de todos los bumangueses y esperamos que vengan. Hemos manejado la programación el año pasado, este año digamos que antes la desconozco, no estaba, pero siempre hemos querido manejar unos costos de boletería bajos para facilitar la formación de públicos y los procesos de apreciación en la ciudad, de apreciación de artes escénicas, y también hemos manejado muchos eventos gratuitos. Entonces creo que las puertas del Teatro Santander siempre están abiertas y han estado abiertas para que los bumangueses vengan y conozcan este espacio maravilloso. Y bueno, tú nos vas a apoyar en estar informando e invitando a todo el mundo a que venga a su Teatro Santander. Sí, la verdad, lo que te venía diciendo también, para mí es un placer que haya un espacio cultural como este en la ciudad porque yo también lo disfruto en familia, lo disfruto en pareja porque es un lugar en el que invita a la comunión, ¿sabes? Y como hablaba con Álvaro hace unos meses y era el hecho de que esto es es una casa internacional en la que vienen artistas de todas partes del mundo a compartir con nosotros porque es que el teatro es ese diálogo en el que te habla el artista y tú respondes con la energía, ¿no? Con las sensaciones, hay esa retroalimentación. Claro que sí. Entonces, venir a que ellos compartan nuestra casa, porque el Teatro Santander es nuestra casa cultural, ver tantísima gente como nos da ese talento, como nos da esa vida, porque el teatro te rejuvenece realmente. He tenido la oportunidad también de hablar con varios artistas y es hermoso como los ves ya que dicen tienen 70 más 70, pero realmente se mueven como gente joven, el teatro te mantiene vivo. Sí, el arte te mantiene vivo, o sea, digamos que en las artes, pues es esa dimensión de lo humano maravilloso que transforma a otros mundos, a otros universos, y es ese espacio en el que te confrontas con lo que eres, te confrontas con lo que sucede en la sociedad, con lo que ha sucedido en la historia, o sea que el arte es de lo humano la dimensión mágica en donde todo puede ocurrir. Digamos, a diferencia de todo lo demás que pasa en la vida, yo siempre le digo a la gente que viene al teatro, y por eso trabajo en teatros desde hace mucho tiempo, pues en este espacio ocurre, todo lo que ocurre es extra cotidiano. Quiere decir que no tiene nada que ver con el día a día de la gente. La persona que viene a un escenario como este, pues viene a vivir experiencias diferentes, innovadoras, mágicas, experiencias que lo confronten, que lo muevan, que lo permitan habitar un universo diferente. Y eso ocurre cada noche acá, ya sea desde el teatro, desde la danza, desde la música, desde las artes escénicas en general y las artes vivas, pues eso es lo que genera el arte en general. Oye, y tú como gestora cultural, porque también lo eres, te toca ver mucho, me imagino. Tienes que ver mucho para saber esto lo quiero acá o esto no lo quiero acá. Claro que sí. Bueno, llevo en el sector de las artes escénicas en el país, llevo trabajando hace más de 27 años, o sea, yo he visto mucho de danza, de teatro, especialmente danza y teatro, los últimos años música, pero pues yo ya he dirigido otros teatros, dirigí la Casa del Teatro Nacional, dirigí los eventos y proyectos especiales de la Fundación Teatro Nacional, incluso en vida de Fanny Mickey, desde donde hacíamos el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá. Entonces llevo tantísimo tiempo en esto que uno logra agudizar el ojo
y más o menos logra interpretar su público y saber qué puede interesarle, cómo puede uno desde hacer una curaduría de una programación de calidad, cómo puede uno apoyar la formación de públicos, cómo puede generar espacios de apreciación y de goce estético entre el público. Entonces digamos que la experiencia y tantos años de estar en esto pues permiten que uno logre más o menos manejar una programación de calidad, diversa, que tenga también, que incluya espectáculos de vanguardia, que apoye la formación de públicos, pero que también, o sea, sin caer en el entretenimiento, también permita que la gente venga y tenga un momento como de relax. Entonces, nosotros hemos tratado este año de equilibrar eso, o sea, de generar conciertos con artistas famosos que sabemos que convocan, que logran comunicarse con las personas, que logran mover emociones importantes. Aquí estuvo Andrés Cepeda, por ejemplo, este sábado tuvimos en el Teatro Santander a Giordano. Entonces, digamos que podemos combinar esos artistas que tienen un toque más, digamos, comercial, pero también por acá puede pasar un espectáculo tan contemporáneo como la Residencia Artística Caballeros, con la que fue la primera función que hicimos aquí en el Teatro Escuela, o un espectáculo tan conmovedor, poderoso, impactante como Detrás del Sur, de la compañía de danza afrocontemporánea Sankofa, o Crimen y Castigo, que es un clásico de la literatura, en una puesta en escena del Teatro Libre de Bogotá, dirigida por el maestro Ricardo Camacho. O sea que conviven muchas cosas. Tratamos de equilibrar una programación que logre comunicarse e interesar a los diferentes nichos de público en la ciudad. Oye, ¿y a ti te comunican esta es una gran obra o es algo que tú ya has visto antes? No, pues yo lo he visto. Tú no, O sea, tú viajas a otras ciudades constantemente a ver o esas... me mandan videos, porque cuando hay programación internacional, pues la única forma de ver lo que vas a programar es verlo en video. Eso por un lado. Por otro lado, hay una serie de espectáculos y de obras que se programan por oportunidad. Quiere decir que si tú sabes que vienen girando artistas internacionales de mucha calidad, entonces tratas de que vengan a Bucaramanga. ¿Qué pasaba antes de que existiera el Teatro Santander? Pues que el circuito de esos grandes artistas en Colombia incluía Bogotá, Medellín y Cali, y de pronto Barranquilla. Ahora resulta que el Teatro Santander ya es un punto obligado en las giras de artistas internacionales. Entonces, por eso tuvimos a Giordano este sábado acá. Por eso, por ejemplo, el próximo viernes vamos a tener una de las más fantásticas bandas de Afrobeat, que es Nebuena Afrobeat, que es una banda chilena que, bueno, muy influenciada por la música de Fela Kuti, y que viene en gira mundial. Son 14 músicos maravillosos, es una banda icónica en el continente y pudimos tenerla y la vamos a tener en el Teatro Santander porque viene en gira. Van allá al parque en Bogotá y vienen porque pasan por Colombia, entonces podemos traerla, porque pues desafortunadamente no tenemos y no suele suceder que tengamos los recursos como para poder asumir costos de etiquetes internacionales si no vienen en gira. Todavía no. Digamos que el Teatro Julio Mario Santo Domingo sí puede hacerlo, entonces nosotros nos unimos un poco también a la programación del Julio Mario, a la programación de los festivales como Jazz al Parque o como Medellazz. O sea, como que el año pasado trajimos a Chucho Valdés y a Paquito Rivera porque venían a varios de los en el circuito de festivales de jazz del país, por eso pudimos invitarlos. Entonces nosotros tenemos varias cosas como curadora de una programación, entonces uno o ve los espectáculos, que es lo ideal, o los ve en video, o conoce los artistas que vienen en gira, y entonces por oportunidad también los programa. También ven ahorita, si no estoy mal, el 16 el Lago de los Cisnes. El Lago de los Cisnes, te cuento, ese es un alquiler, esa es una empresaria que alquiló el teatro, le ha ido muy bien, digamos, esa no fue programación nuestra porque era muy complicado traer un ballet de San Petersburgo tan grande. Entonces viene en gira con un empresario que le paga la gira y que alquila el teatro. Nos ha ido muy bien con el Lago de los Cisnes. Sí, pero igual también es un espacio hermoso en el que el Teatro Santander lo presta, lo alquila. Claro, para que se presente algo tan hermoso, ¿no? Claro, no, nosotros también tenemos que hacer curaduría de lo que se presenta en el teatro, incluyendo los alquileres, porque no te imaginas la cantidad de propuestas de alquiler que hay para stand-up comedy.
y podríamos estar presentando a Hassan o a Suso, que incluso parece que se han presentado, se presentan estos días en Bucaramanga, pero en el Teatro Santander no, digamos que eso lo cuidamos. O sea, no llegamos a programar espectáculos tan comerciales como un stand-up comedy. Tratamos de no hacerlo. Y si algo de eso va, tratamos de que no sean stand-up comedy, sino pues algo un poquito más artístico, sin demeritar el stand-up comedy, pero digamos que es uno de los compromisos que tenemos en el Teatro Santander, o sea, cuidar un poco la programación y lo que ofrecemos a la ciudad de Bucaramanga desde las artes escénicas y las músicas. ¿Hay algún estándar que, lo que tú me dices ahorita acerca del stand-up, algún estándar, digamos, para los diferentes tipos de artes? Pues yo no soy experta en stand-up comedy. No, o sea, no hablo de stand-up, o sea, te pongo el ejemplo de stand-up porque lo nombraste, pero en general, digamos, en música, en artes, ¿hay algún que tú digas tienen que tener ciertos requisitos para presentarse en el Santander? Tratamos en lo posible, o sea, en música, por ejemplo, son artistas que tengan repertorio original. O sea, aquí no programamos tributos, siempre nos están proponiendo tributo a Queen, a Freddie Mercury, a tributo, no, nosotros programamos artistas que están comprometidos con búsquedas particulares y con la búsqueda de lenguajes propios. Entonces, digamos que ese es uno de los requisitos. Y bueno, la calidad de las puestas en escena, el profesionalismo, eso se nota cuando ves un espectáculo. Entonces, sí hay unos estándares que tratamos, tenemos unos mínimos de calidad que cuidamos en la programación del Teatro Santander. Siento que eso también estimula que los artistas empiecen a crear, ¿no? Porque si se quedan en tributos como la música, como lo hablaba con Rich alguna vez, el hecho de que no se estimulan para empezar a crear y el artista necesita estimularse para crear algo nuevo, ¿no? Pues eso es un artista. O sea, un artista es el que busca lenguajes propios, que necesita comunicar algo que tiene que ver con su esencia, con su espíritu, o sea, con su alma, qué quiere decirle al mundo. Tú si empiezas a cantar, o por ejemplo, y me muero de la pena, o sea, si tú empiezas a imitar a otros, pues no estás siendo un artista, el artista es el original, lo demás son pues tributos, son imitadores y que lo hacen muy bien, pero nosotros apostamos por esos artistas que están en la búsqueda de un lenguaje propio, que es un riesgo, no todos lo hacen. Con los artistas que están buscando y están experimentando, se están arriesgando, están invirtiendo y están queriendo abrirse un espacio propio desde lo que son, no desde lo que están repitiendo de lo que son otros artistas. Tú como tal, alguna vez lo decías aquí, y era que tú no eras actriz, tú no eras cantante, pero igual esa pasión por el arte te llevó hoy día a que dirijas un teatro y que hayas dirigido el resto de instituciones que me has dicho que has dirigido. Pues yo soy gestora cultural. Siempre he tenido una sensibilidad especial por las artes. En la universidad pues hice parte del grupo de teatro de la Universidad Externa de Colombia, quise ser actriz, estuve casada con un director de teatro y bueno, yo quise ser actriz, pero no tuve suficiente talento. Digamos que mi talento siempre estuvo ligado a la gestión cultural y a hacer posible y materializar los proyectos creativos un poco de los artistas y ponerlos a girar. Eso es lo que hago muy bien. Llevo mucho tiempo en eso y bueno, y sí, hay una sensibilidad especial. Se necesita tener una sensibilidad diferente para poder asumir la dirección de un teatro. Ahora, también es importante saber que para dirigir un teatro no necesitas ser artista. O sea, precisamente sí. Cuando hay un artista dirigiendo un teatro, sucede que la programación empieza a parecerse a lo que al artista le gusta, o sea, se empieza a parecer. Parece una creación. Sí, porque tú empiezas a programar lo que a ti te parece que debe ser desde tu esencia como artista. Entonces creo que es mucho más objetiva la programación que puede hacer un gestor y un curador y un crítico, aunque no hay muchos críticos, que un artista. ¿Por qué? Porque si tú eres un artista, por ejemplo, coreógrafo de danza contemporánea, pues seguramente no pensarías mucho programar, no sé, ballet, danzas folclóricas, porque vas por la línea de lo contemporáneo y de pronto tampoco te interesaría programar teatro psicológico
porque de pronto buscarías algo más contemporáneo alternativo. Entonces digamos que para manejar esa objetividad o tratar de ser objetivo, pues yo creo que es mejor estar del otro lado y no ser artista. Incluso si tú ves quienes quienes dirigen los teatros, pues el Teatro Julio Mario Santo Domingo lo dirige Ramiro Osorio, que empezó siendo artista porque él empezó haciendo teatro y dirigiendo teatro, pero abandonó la dirección de teatro y se dedicó a la gestión y lo ha hecho muy bien. Y él tiene esa mirada y esa capacidad de poder diseñar una programación de mucha calidad que se ajuste y logre interesar a los diferentes nichos de público de Bogotá, precisamente porque está desde la barrera, no está actuando desde su único criterio y su subjetividad como artista, y no, entonces no privilegiaría siempre el teatro sobre las otras artes, Sí, porque él viene del teatro. Entonces, pues eso es todo un reto, o sea, diseñar una programación es un compromiso gigantesco porque tú tienes que también lograr combinar el tema económico, porque los teatros también tienen que apostar a tratar de ser autosostenibles o por lo menos generar recursos importantes, y cómo se logra desde el recaudo de boletería. Entonces, si tú te dedicas solamente a programar espectáculos contemporáneos, o sea, si por ejemplo solo programáramos o principalmente programáramos performance que incluyeran danza contemporánea y videos, o sea, si solo hiciéramos eso, pues el tema del recaudo de boletería estaría un poco problemado en una ciudad o en un país, porque incluso en Bogotá pasa, en donde todavía no hay hábitos de consumo de ese tipo de propuestas. O sea, entonces es más difícil. Por ejemplo, nosotros programamos Caballeros, la residencia, y a pesar de ser un homenaje a uno de los artistas más importantes de la historia de las artes plásticas colombianas, el maestro Luis Caballero, a pesar de eso, pues no vendimos tantas boletas. Entonces nos toca estar combinando lo contemporáneo, lo experimental, todas esas obras y todas esas búsquedas arriesgadas de grupos y de compañías y de artistas que están buscando dejar una huella propia en el panorama de las artes escénicas colombianas, combinar eso con algo que tenga unos toques un poquito más comerciales para poder tener recaudo de boletería y tener también una propuesta que no apueste solamente por el recaudo, sino por conversar y por dialogar con otros nichos de público, con otros intereses muy particulares. siento que hay que esperar también que florezca ese público que se está cultivando, porque también siento que va por buen camino el trabajo que se está haciendo de cultivar el público. Ya hay público que viene y eso me parece muy interesante, que quizás al principio de lo que nació en el teatro no había gente que viniera, no había mucha gente que viniera, ya se llenan las salas. Pues yo creo que, pues no sé cuándo empezó. Creo que no, pues claro, empezar a abrir un teatro no es fácil, o sea, tienes que contarle a la ciudad de que ya existe, ya ofrece una programación y eso es un proceso. Digamos que en eso estamos, logramos, como te digo, muchas veces agotar, somos felices, o sea, cuando logramos agotar una función, Dios mío, pero hay otras obras que no tanto, y a veces también sucede que esta es una ciudad pequeña, este es un gran teatro, es el tercer teatro más importante del país en este momento, pero es una ciudad pequeña, y cuando tenemos eventos como la Feria Bonita, donde está pasando de todo en cada 3 cuadras, o sea, tenemos el festival de eso, el festival lo otro, en Senfer, en Neomu, es una cantidad, una sobreoferta de actividades, entonces empezamos a competir con todo eso que sucede en la ciudad, y es también un reto tratar de tener público. Claro que lo estamos logrando, en eso estamos, a pesar de la cantidad de alternativas para uso del tiempo libre que hay en la ciudad. Sí, sí. Bueno, yo ahorita que también hablabas de que tú querías ser actriz, ¿hay de cierta manera algún tipo de frustración por no haber llegado a hacerlo? No, no, me encanta lo que hago. Descubrí que lo que más me apasiona es ser gestora cultural, es lo que más me apasiona. Realmente, si la actuación hubiera sido mi pasión y si yo hubiera sido realmente un artista, hubiera seguido trabajando hasta las últimas consecuencias, a pesar de ser mala. Pero descubrí que esa no era mi pasión era liderar este tipo de procesos, de proyectos culturales, liderar espacios culturales, y he tenido la fortuna en la vida de hacerlo, de crear proyectos que han sido importantes y que todavía existen y que me los inventé yo. Entonces digamos que yo he sido un poquito, no artista dentro de las artes,
pero sí he sido una persona que ha creado cosas importantes desde mi rol como gestora cultural que han transformado realidades, entre otras cosas. Al final termina siendo creadora también. Claro que sí, un gestor cultural también es creador. Y un programador de un teatro también. O sea, uno, digamos, no como, como lo es un artista, pero uno tiene que estar creando permanentemente. O sea, yo he creado, por ejemplo, en Bogotá creé el proyecto pedagógico del Teatro Nacional. ¿Tú eres de Bogotá? Sí, yo soy de Bogotá, con familia santanderiana y norte santanderiano. O sea que cuando me dicen que soy una señora brava, eso viene de las mujeres de esta zona del país. Ayer decían, ayer tuvimos Voz Populi acá y me hacían reír mucho porque decían que las mujeres santanderianas, las mujeres no lloran, las mujeres fracturan. Y a mí me dicen que soy brava y creo que viene por mi sangre santanderiana y norte santanderiana. Pero soy de Bogotá, nací en Bogotá y bueno, estuve la mayor parte de mi vida en Bogotá, aunque he vivido en otras ciudades, viví por ejemplo en Tegucigalpa, en una época bastante complicada, ¿Tegucigalpa qué país es? Honduras, y también viví en Cali y en Cartagena y ahora estoy en Bucaramanga. ¿Y qué tal es te has desplazado por diferentes ciudades aquí en Latinoamérica? ¿Cómo ha sido ese intercambio cultural y ya hoy estar aquí en Bucaramanga? Pues a donde vas siempre tú, o sea, la cultura del viaje y de conocer otras formas de vivir y de relacionarse con el espacio, con las ciudades, o sea, todo es tan especial, nada se parece entre sí, o sea, y en Colombia sí que más, porque si tú vives en Cartagena, la vida en Cartagena no se parece en nada a la vida en Bucaramanga, o en Cali, la vida en Cali no me parece en nada a la vida en Bogotá. Entonces, cada ciudad y cada lugar a donde vas, pues es maravilloso, es un aprendizaje permanente, es que todo el tiempo esté como activada tu capacidad de asombro. O sea, uno siempre está descubriendo cosas mágicas, rincones, esquinas, formas de ser, formas de la gente relacionarse entre sí, eh, eh, cómo bailan. Todo a mí me parece maravilloso tener la posibilidad de vivir en diferentes ciudades, pero además de construir y crear en cada uno de esos territorios. Entonces, es mágico, a mí me encanta. Hubiera querido vivir en más sitios, realmente todavía puedo, entonces Sí, veremos. todavía puedes vivir en Sí, más lugares. me encanta. La experiencia en Tegucigalpa fue absolutamente alucinante. ¿Cómo terminaste allá? Me casé con un director de teatro Ah, ok. que es hondureño, pero pues había estudiado en la Academia de Arte de las Musas en Praga, o sea, no me enamoré de él por hondureño y no, porque era un tipo muy interesante, era un tremendo director de teatro y su formación, que era alucinante, había sido en el este de Europa antes de la caída del muro de Berlín, entonces era como que él era encantador. Y por él lo conocí, nos enamoramos, me fui a vivir a Tegucigalpa, allí estuve 3 años, después se fue conmigo a Bogotá y estuvimos 7 años más allá, después pues el amor se suele acabar, pues se acabó. Entonces, bueno, ese es un lindo capítulo de mi vida y por eso estuve en Centroamérica 3 años. ¿Y qué tal es Tegucigalpa artísticamente, culturalmente? Pues hace años no voy, Sí, o pero sea, desde que yo hace varios años, muchos años no voy, realmente pues cuando empecé a ir a Tegucigalpa, que fue en el año 96, se acaba de crear el Ministerio de Cultura, los presupuestos para cultura allá eran casi cero, el apoyo a las escuelas artísticas era muy poco y la mayoría de artistas tenían que irse fuera del país a estudiar, los que querían estudiar. Entonces pasaban dos cosas. Era como un país muy árido en lo cultural, casi todo estaba por hacerse, por eso logramos hacer cosas importantes, pero los artistas de allí eran muy buenos porque casi todos tenían que irse a formar en otra parte porque allí no había ninguna opciones de formación en lo artístico. Entonces, por eso Tito, por ejemplo, terminó estudiando dirección en Praga
pero el que quería estudiar cine tenía que irse a estudiar cine a Estados Unidos, y el que quería estudiar música se iba a San Petersburgo, a Moscú, o sea, como que, y eran grandes maestros porque todos tenían que irse, porque no había ofertas de formación en el país en esa época. Bueno, después empezaron a abrir las escuelas artísticas con esos maestros, y bueno, empezó a mejorar esa oferta cultural de Honduras, y digamos que esa era la realidad en general en Centroamérica, porque yo estuve viajando por Centroamérica y más o menos todo se parecía. Ahora, hace mucho tiempo no voy, me parece que Centroamérica y cada uno de estos países tiene una identidad cultural propia, pero que casi no conocemos. O sea, la gente poco habla de lo que pasa en Centroamérica, y realmente también es una potencia cultural. Pensemos, por ejemplo, que Honduras, Guatemala, México, pues allí, o sea, estamos hablando de que los mayas habitaron esa parte del mundo, y que fueron una de las culturas más desarrolladas, con mayor nivel de desarrollo de la historia del mundo. Entonces, pues eso también hay una influencia importante en Centroamérica, pero casi no los conocemos. Para mí fue un descubrimiento vivir esos años en Centroamérica, y además tener que también conocer todo lo que vivieron ellos en la década de los 80 cuando estaban en guerra. Acuérdate que hubo, o sea, habían Era casi que una guerra paralela con la que había acá, eh, porque había, de cierta manera, la CIA, pues bueno, lo que cuentan muchas veces la historia es que los países centroamericanos, la CIA se había apropiado de ellos para hacerlos el hogar de donde también era como el medio para llegar a Estados Unidos. Aquí también se cultivaba, ya se cultivaba. Entonces las guerras eran no, paralelas digamos que casi. en Centroamérica todo empezó por esas dictaduras que había, y porque surgieron grupos guerrilleros que tenían que oponerse a esos dictadores espantosos, como Aunque en al final se Nicaragua terminaron Somoza. volviendo. Claro, pero digamos que en ese momento era lógico. O sea, si tú tienes un país, sobre todo en Nicaragua, por ejemplo, donde una familia gobernaba y manejaba todo, o en El Salvador, o sea, digamos que empiezan a surgir unos grupos guerrilleros que quieren hacer una revolución para cambiar esa realidad. Ahora, lo que siguió después no lo sabíamos. Y por eso Centroamérica estuvo en guerra, porque entonces vinieron los norteamericanos, se instalaron base militar en Honduras y empezaron a hacer la guerra a todos estos grupos insurgentes en el resto de países. Entonces eso fue terriblemente cruel, porque imagínate si los salvadoreños, los guatemaltecos, en guerra con los Estados Unidos, era complicado. Entonces, digamos que yo llegué y también tuve la posibilidad de vivir, porque me fui a vivir allá en el año 96, un poco de conocer toda esa otra historia de un continente en guerra, que fue muy doloroso, y bueno, lo que siguió, pues la historia ya no lo contó, pero fue una experiencia muy interesante haber estado allí, haber conocido muchos de los protagonistas de eso. Mira que también ahorita que hablaste acerca de la civilización maya que habitó Centroamérica, hace poco veía cómo volvían o sea, ya con la inteligencia artificial y con los vestigios que quedaron, volvían a mostrar cómo fueron esas ciudades, y era increíble cómo la inteligencia de estos seres humanos que viven en esa zona del mundo eran capaces de tener ciudades casi que como las que vemos hoy, pero muchísimo mejores, porque se abastecían todo muy natural, no era la tecnología que había hoy como tan destructora. Y es hermoso también lo que tú hablas también es del hecho que siento que esos genes quedan en los seres humanos. Esos genes tan ancestrales terminan quedando hasta en las generaciones propias. Entonces son personas que también pueden, y lo que tú dices culturalmente, digamos, México es un país que es rico culturalmente, es muy rico, de hecho es casi que una meca en cuanto al arte en Latinoamérica. Pues México en Latinoamérica y en el mundo. O sea, México realmente eh, es potencia artística y cultural planetaria, pero esto es producto de una política de Estado. Fíjate que ellos lograron exportar al mundo el ser mexicano. ¿Y cómo lo hicieron? A través de la música, a través del cine mexicano. O sea, es impresionante ver, por ejemplo, en Colombia, que las músicas populares colombianas están ligadas a las músicas mexicanas. O sea, el tema de la ranchera, es que en Colombia, en los pueblos, se escuche ranchera, es porque los mexicanos lograron extender su cultura al resto del mundo,
porque hubo una política de Estado a principios del siglo XX en cabeza del que en esa época era ministro de Cultura o el director de Cultura, que era de apellido Vasconcelos, y se invirtió recursos, o sea, recursos del Estado mexicano para hacer y para fortalecer y consolidar el ser mexicano, la cultura mexicana, y extenderla y proyectarla para el mundo. Y por eso se apoyó la industria del cine mexicano, y por eso nuestras madres y tus abuelas y todo eso veían cine mexicano. Y entonces imagínate que si tú en el cine, en la televisión, en la radio, estás escuchando la música mexicana, estás viendo el cine mexicano, o sea, realmente México lo que hizo fue extender su cultura al mundo, producto de una política de Estado. Y extender lo que ellos particularmente son desde sus músicas, desde cómo conciben el territorio, de cómo se relacionan con el mundo, su comida, su gastronomía. O sea, México es potencia mundial en todo. Entonces, y nos han dado sopa y seco en temas de política cultural al resto de América Latina. Ahora Colombia, bueno, desde que empezó el Ministerio de Cultura en el año 97 y desde toda la inversión que viene haciendo el país en el tema cultural, pues Colombia empieza a ser también un referente cultural para el mundo, porque logra exportar sus músicas tradicionales, lo que están haciendo. Y cuando hablamos de los artistas colombianos, lo que logran desde sus búsquedas interiores, que es todo lo que tú como artista, o sea, tú no te puedes desligar como artista nunca del territorio en el que estás. O sea, porque lo que tú haces cuando creas creas desde lo que eres, y ante todo somos seres culturales. O sea, tú desde que naces perteneces ya a un territorio que tiene unas particularidades identitarias, culturales, y eso indudablemente siempre se va a reflejar en tu creación. Y mira que ya volviendo al principio también, siento que eso lo que logró México fue también posible gracias a que se apropiaron de lo que era de ellos. Porque cuando tú te apropias de lo que es propio de uno, de lo que hace crecer tu cultura, empieza a expandirse, claro, a crecer. No, y además, fíjate que cuando tú o sea, eres consciente de lo que eres, estás orgulloso de lo que eres, lo defiendes, sientes sentido de pertenencia por lo que eres, por tu cultura, por tu territorio, por lo que te hace diferente, pues suceden cosas tan maravillosas como eso, que los mexicanos sean un referente para el mundo. Porque fíjate que cuando no pasa, o sea, cuando el Estado no apoya con recursos o no hay una política de Estado que apoye las artes y la cultura, pues pasa, por ejemplo, lo que pasó. Este es un ejemplo que ya cambió, pero en el año, creo que fue año 97, 98, tuve la posibilidad de conversar con la que era en esa época ministra de Cultura de Ecuador. Y entonces hablábamos en un almuerzo con muchas personas, hablábamos sobre cuáles eran los principales problemas de nuestros países, o sea, cuál era el principal problema de Ecuador en esa época, y uno pensaría que uno de los problemas principales era que la pobreza. Uno dice, la pobreza es el principal problema. Y la ministra de Cultura nos decía, no, el principal problema en mi país es que los ecuatorianos nos miramos al espejo y no nos gustamos. ¿Por qué no nos gustamos? Porque resulta que el cine que ven no era ecuatoriano ni nacional, sino era cine norteamericano o telenovelas mexicanas o cine argentino. O sea, toda la producción y todo lo que consumen las personas en temas de lo cultural que consumen, pues era importado. Y había un complejo nacional, por ejemplo, entre los ecuatorianos, por ser indígenas, lo que no pasa en México. O sea, los mexicanos son, tú ves los rasgos físicos, pues son indígenas, o sea, y son convencidos y tienen pertenencia y orgullo de su sangre indígena. En Ecuador no pasaba eso. En Ecuador era un complejo horrible porque se veían en el espejo y no se gustaban. O sea, porque tú estás viendo que todas las mujeres bellas son blancas, de ojos azules, miden 1,80, y entonces los que tienen sangre indígena pues son más bajitos. Entonces ella decía, ese es el problema, cuando tú no te quieres, no puedes querer al otro, no puedes relacionarte bien con el mundo, y para quererte pues tienes que gustarte, tienes que aceptarte. ¿Y eso cómo se logra? Pues fíjate que cuando ya empezaron a invertir recursos en Ecuador para apoyar la industria cinematográfica ecuatoriana, apoyar a los músicos y todo, y que empiecen ellos a sentir que eso que son
es importante, pues sienten pertenencia y cambia su relación con el mundo. Y, por ejemplo, yo quisiera en todo caso mencionarlo porque yo tuve la posibilidad de ir a Ecuador antes de Rafael Correa y después de Rafael Correa. Antes de Rafael Correa sentía eso, o sea, un complejo horrible, los ecuatorianos no te miraban a los ojos, parecía terrible porque había estado en México y en México es impresionante, o sea, México es un país, la gente es divertidísima, simpática, súper convencida de sí misma, o sea, eso es, y en Ecuador pasaba lo contrario, y yo dije, no voy a volver a Ecuador nunca. Volví después de que pasó Rafael Correa y había cambiado. El país era otro, la gente era muy segura de sí misma, divertida, te miraban a los ojos, o sea, era otra relación. Y yo decía, esto fue un cambio de 180 grados producto de una política de Estado. Entonces, yo pienso que todo lo que se haga en cultura y todas las inversiones que se hagan y lo que está haciendo, por ejemplo, la alcaldía de Bucaramanga, invirtiendo en una agenda cultural de calidad, invirtiendo en un teatro tan importante como este, porque este es un teatro, como ya lo he dicho varias veces, para mí el tercer teatro más importante del país y los conozco todos, casi todos. Sé que esto es producto de una política de la ciudad. O sea, esto es un compromiso desde la alcaldía, un compromiso también desde el sector empresarial que ha hecho posible que esto exista. ¿Y sabes también de quién? De muchos de los artistas que desde antes se apropiaron del espacio y dijeron no lo vamos a dejar acabar para que se vuelva... Eso es importante mencionarlo, porque entre otras cosas las grandes transformaciones del mundo siempre la han jalonado los artistas, fíjate. O sea, todas las revoluciones y todo empiezan desde que los artistas empiezan a hacer visibles las problemáticas estructurales de las sociedades. Entonces uno ve que los que cambian son los que empiezan a hacer cine y empiezan a mostrarnos que algo está fallando. Entonces, sí, los artistas y principalmente el sector de teatro fue el que hizo posible que este teatro no volviera a un parqueadero, porque marcharon, porque hicieron al frente, y eso ha pasado en el país siempre. La gente de teatro, principalmente la gente de teatro, es la que ha impulsado que en Colombia exista un Ministerio de Cultura, en Colombia existan secretarías de cultura, porque estos son marchas, y yo he marchado, o sea, te lo digo porque desde el año 94 vengo marchando, 93, por mejorar las condiciones de lo cultural y de los artistas en el país. Y cuando empezamos a marchar no existía el Ministerio de Cultura, después fue una realidad el Ministerio de Cultura, cuando después ya fue una realidad empezamos a exigir que existieran secretarías de cultura y empezaron a existir y que no fueran, que ya tiene que empezar a pensarse en Bucaramanga, que también lo del turismo se saque de allí y lo de cultura como que se pueda separar porque son dos mundos diferentes y requieren la misma atención. Entonces, las grandes transformaciones siempre las han jalonado los artistas en la historia y no vamos a hacer una revisión ahorita de la historia porque sería muy larga, pero sí, yo estoy convencida que es el arte y es el arte y los artistas los que trascienden, porque fíjate, pues uno sabe quién fue William Shakespeare, pero quién estaba allí gobernando, o sea, no sé, bueno, la reina Isabel, Victoria, creo que era Isabel, no, ¿Sí, eso Isabel? fue, sí, pero digamos que quienes trascienden en la historia siempre son los grandes artistas que logran desarrollar lenguajes propios y búsquedas propias. Ruth, para mí es un placer que hubieras estado hoy aquí en el podcast conversando. La verdad me gustó mucho tener el placer de estar contigo aquí en el Teatro Escuela, en tu hogar. Pues este año, Este año. este es mi primer hogar este año. Solo Me este encanta. año. Pues no sabemos aún, esperaría que no, pero bueno, sí, es este año fue un fantástico hogar y tuve Bueno, no una acabado. familia escogida maravillosa. Sí, la verdad es que también el equipo técnico es muy El bueno. equipo técnico y todo el equipo. O sea, técnico, porque aquí no solamente son técnicos, son los de comunicación, Ah, bueno, son los también. administrativos, o sea, aquí para que esto sea posible hay mucha gente trabajando detrás 24/7. Y siempre como que también cada que hay un espectáculo, siempre tratas de al final por lo menos mostrarle a la gente que se está mostrando algo, pero es que detrás de eso hay mucha gente también. Y no solamente la que se muestra ahí, como tú acabas de decir ahorita, un equipo de comunicaciones, todas las chicas que están siempre allá en las oficinas. Entonces es No, importante es también resaltar. importante, claro, resaltar que un teatro no solamente es el edificio, o sea, este teatro sin el equipo no existe. Y sin las personas que vienen.
y A sin ver, las personas que vienen, pero es que vienen porque hay un equipo que lo hace claro. posible. Entonces digamos que por eso este año también he querido pues defender al equipo del Teatro Santander. Es un equipo que trabaja de forma incansable, comprometida y con mucho amor y sobre todo de forma muy profesional. Muchas gracias y también muchas gracias a todas las personas que estuvieron ahí conectadas, viéndonos y escuchándonos. Hoy estuvimos con Ruth Jaramillo y Muchas más gracias, adelante. Don. Aquí bienvenido siempre, ¿no? Y ayúdanos a mover la programación del Teatro Sí, Santander. sí, yo también trato de, ¿sabes?, de hablar con artistas que le estén dando a la ciudad. Y pues nada, muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Y ojo, recuerden, hagan del Teatro Santander parte de sus vidas.